Mi nombre es Javier Blel y voy a hablarles sobre algunas de las modificaciones que introdujo la Ley de Reforma Tributaria en relación con la sanción por no enviar información y algunos alivios que previó el legislador para contribuyentes que tienen deudas con la administración. La modificación que previó el legislador en relación con el artículo 651 es la creación de una norma mucho más favorable para el contribuyente y que, si bien en mi opinión no subsana los errores en los que incurre el artículo 651 frente a su posible inconstitucionalidad al prever sanciones que no necesariamente responden al daño que se causa, sí alivia la situación de muchísimos contribuyentes. En efecto, ese artículo 651 puede ser aplicado de forma retroactiva, porque al ser una norma más favorable, puede aplicarse lo que prevé el artículo 640 del Estatuto Tributario y por ello darse aplicación a la ley nueva a situaciones acaecidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. La principal modificación que sufrió el artículo 651 del Estatuto Tributario tiene que ver con una reducción del tope de la sanción que pasó de 7.500 a 15.000 VTs. En términos absolutos, el monto de la sanción para el año 2023 equivale a 318.090.000 pesos. Aunado a lo anterior, el legislador modificó los criterios para efectos de liquidar la sanción. En primer lugar, cuando la sanción aplica para aquella información que no se suministra, el monto de la misma pasó del 5% al 1%. En el caso en que la sanción aplique para información enviada de forma errónea, pasó del 4% al 0.7%, y en el caso de la información enviada por el contribuyente de forma extemporánea, el monto de la sanción pasó del 3% al 0.5%. Pero tal vez la modificación más importante tiene que ver con aquellas conductas en las cuales no es posible establecer la base para liquidar el monto de la sanción. Ocurría que los contribuyentes, por ejemplo, se equivocaban en el número del NIT del contribuyente al que estaban reportando, y en esos casos las sanciones normalmente, cuando eran liquidadas, tenían unos valores absolutos muy por encima del daño que el contribuyente estaba causando al fisco o de la información que estaba reportando. Por ello, en la norma actual se establece para esos casos un monto de sanción que equivale a media VT por cada dato equivocado, sin que la misma exceda del monto de las 7.000. Por último y no menos importante, el artículo 651 también prevé una reducción de la sanción en aquellos casos en los que el contribuyente debe enfrentar un proceso sancionatorio iniciado por la administración. En este evento, si la omisión es subsanada antes de la notificación de la resolución sanción, la misma podrá reducirse al 50%, mientras que una vez notificada la resolución sanción y dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, la conducta sancionable es subsanada por parte del contribuyente, la misma se reducirá al 70%. Finalmente, en aquellos casos en los que el contribuyente voluntariamente subsane la conducta sancionable sin que exista acto administrativo proferido por la administración, es decir, de forma voluntaria, el monto de la sanción podrá reducirse al 10%. Vale precisar que frente a la sanción del artículo 651 puede aplicarse el principio de proporcionalidad que prevé el artículo 640 en el sentido de reducir la misma al 50 o al 70%. En relación con el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, que prevé la ineficacia de las declaraciones de retenciones en la fuente presentadas sin pago o sin pago total, se introduce un nuevo parágrafo a dicha norma. El parágrafo tercero, adicionado por la Ley 2277 de 2022, establece que las declaraciones de retención en la fuente que tengan valores sin pago inferiores a 10 VT y que se paguen dentro del término de un año contado a partir de su presentación, producirán efectos legales. También establece, para el caso de aquellas declaraciones que se consideren ineficaces
presentadas antes de la entrada en vigencia de la ley y que la ineficacia obedezca al no pago de una obligación cuyo monto sea inferior a 10 VT, que el contribuyente pueda pagar el valor adeudado con los intereses de mora y que la declaración considerada inicialmente ineficaz produzca efecto jurídico. En tercer lugar, el artículo 92 de la ley también prevé un beneficio para aquellas declaraciones de IVA que no tengan efecto legal alguno debido a la ineficacia que produce el hecho de haberlas presentado con una periodicidad distinta a la que el contribuyente se encontraba obligado. En ese caso, la ley establece que para el caso de las declaraciones que a 30 de noviembre de 2022 fueran consideradas ineficaces, el contribuyente pudiera presentar las mismas dentro de la periodicidad que corresponde sin necesidad de liquidar sanción ni intereses de mora. Finalmente, el artículo 93 prevé la posibilidad de un beneficio que aplica para aquellas declaraciones que debían presentarse antes del 31 de diciembre de 2022 y que no hayan sido presentadas. El beneficio consiste en una reducción del monto de la sanción de extemporaneidad y de la tasa de interés moratorio al 60%. Dicho monto es concurrente, en nuestra opinión, con la reducción que prevé el artículo 640 del Estatuto Tributario en relación con la aplicación del principio de proporcionalidad. Adicionalmente, el artículo 93 prevé la posibilidad de aplicar una reducción al 20% del monto de las sanciones que determine la UGPP en los distintos procesos que adelante contra los contribuyentes, siempre y cuando el monto de la obligación a cargo, así como la sanción y los intereses, se paguen a más tardar el 30 de junio de 2023. Del mismo modo, puede aplicarse dicho beneficio si se suscribe acuerdo de pago a más tardar el 30 de junio de 2023, siempre que la solicitud del mismo sea radicada antes del 15 de mayo del mismo año. El parágrafo segundo también establece la posibilidad de que estos beneficios frente a la reducción de sanción e intereses apliquen para aquellos procesos que adelante la DIAN siempre y cuando el contribuyente corrija dichas inexactitudes. Es nuestra opinión que dicha reducción aplica para las sanciones e intereses en aquellos casos en los que el contribuyente tiene un proceso oficial, sea de determinación de aforo sancionatorio, con la administración tributaria o incluso en aquellos casos en los que el contribuyente establezca una inexactitud en alguna de sus declaraciones y voluntariamente la corrija.